La enorme cúpula de cristal del Consejo Galáctico se alzaba muy por encima de la cámara de reuniones en Nexus Prime. Miles de seres de toda la galaxia llenaban las plataformas flotantes que rodeaban el área central de oradores. El aire zumbaba con los sonidos de cientos de idiomas diferentes siendo traducidos a través de implantes neuronales. La comandante Sarah Akefer estaba en la entrada del gran salón, tratando de no mostrar lo nerviosa que se sentía. Era alta para ser una mujer humana, de piel oscura y ojos agudos que no se perdían nada. Su uniforme de la Alianza Terrestre Azul parecía sencillo, junto a las túnicas brillantes y las bioarmaduras que llevaban los delegados alienígenas a su alrededor. «Recuerda», susurró el doctor Marcus Webb, su asesor científico. «Estamos aquí para ser amigos, no enemigos». Sarah asintió, pero mantuvo una expresión serena. Se había entrenado para este momento durante 5 años. El primer contacto de la Tierra con la comunidad galáctica había ocurrido hacía solo 2 años, cuando una nave comercial Centauri detectó señales de radio de colonias humanas. Desde entonces, todo se había movido muy rápido. Demasiado rápido, pensó Sarah. Una alta criatura de aspecto insectoide se les acercó. Sus antebrazos se movían en patrones complejos mientras hablaba a través de un dispositivo de traducción. «Saludos, primitivos. Soy el subadministrador Calix de la Autoridad de Registro. Me seguirán a su área designada». La forma en que dijo «primitivos» hizo que Sarah apretara la mandíbula, pero lo siguió sin decir nada. El doctor Webb y el resto de su pequeño equipo caminaban detrás de ella. Pasaron junto a grupos de alienígenas que dejaban de hablar para mirar a los humanos con abierta curiosidad. «Mira su ropa tosca», susurró un ser que parecía un árbol andante. «Ninguna biomejora en absoluto. He oído que todavía usan cohetes químicos», rió otra criatura con demasiados ojos. «Qué maravillosamente atrasados». El subadministrador Calix los condujo a una pequeña plataforma cerca del fondo de la cámara, lejos de los asientos importantes. «Observarán desde aquí», dijo. «No hablen a menos que se les dé permiso. No toquen nada». «No, entendemos», lo interrumpió Sarah. Las mandíbulas del ser insectoide chasquearon en lo que podría haber sido molestia. La plataforma central comenzó a brillar y una enorme pantalla holográfica apareció sobre ella. El murmullo en la cámara se apagó mientras los seres tomaban sus asientos. Una criatura que parecía una medusa flotante con brazos comenzó a hablar. «El Consejo Galáctico escuchará ahora la petición de la especie que se hace llamar humanidad», anunció el orador. Su voz resonó en la cámara con una dignidad artificial. Sarah sintió cientos de ojos girarse hacia su pequeña plataforma. Se enderezó y activó su propio dispositivo de traducción. «Exponga su caso, recién llegado», continuó el orador. «Honorables miembros del Consejo», comenzó Sarah, su voz proyectándose a través del vasto espacio. «La humanidad se presenta ante ustedes buscando ser miembro de la comunidad galáctica. Ofrecemos amistad, comercio y nuestra perspectiva única sobre la ciencia y la exploración». Un sonido parecido a una risa se extendió por la cámara. Cerca del frente, un grupo de seres con uniformes militares se inclinó con interés. Eran la hegemonía Vex. Se dio cuenta Sarah, la fuerza militar más poderosa de la galaxia. El general Kratos de los Vex se puso de pie. Era enorme, incluso para su especie, con piel gris cubierta de cicatrices de batalla e implantes cibernéticos que brillaban en rojo en la tenue luz. «¿Qué podría ofrecernos una especie que apenas ha salido de su sistema de origen?», preguntó, su voz retumbando a través de amplificadores. «Hemos hecho avances significativos en mecánica cuántica y teoría del espacio-tiempo», respondió el Dr. Webb, dando un paso adelante. «Nuestros científicos han desarrollado nuevos enfoques para el viaje más rápido que la luz y los motores de fusión. Armas cinéticas, explosivos químicos», interrumpió Kratos con un bufido. «Tenemos registros de su tecnología humano. Mi gente construía motores de antimateria cuando su especie estaba descubriendo el fuego». Más risas llenaron la cámara. Sarah sintió que su rostro se acaloraba, pero mantuvo la voz firme. «Cada especie aporta algo único a la comunidad galáctica. Creemos que nuestras contribuciones se limitarán a la minería de asteroides y al cultivo de alimentos», terminó otra voz. Provenía del embajador Tiller del colectivo Zenith, un ser alto de piel azul y ojos plateados. «Hemos revisado sus capacidades. Pueden servir como mano de obra agrícola en el sector 7429. Es una región tranquila donde no alterarán el orden establecido. El Consejo reconoce la eficiencia de esta solución.
El orador levantó uno de sus tentáculos. A la humanidad se le concederá una membresía restringida con derechos de asentamiento limitados al sector 7429. Los derechos comerciales serán supervisados por el colectivo CENIT. La construcción de naves militares está prohibida sin la aprobación del Consejo. ¿Prohibida? Sara dio un paso adelante, la ira finalmente mostrándose en su voz. Nos convertirían en prisioneros en nuestro propio sector. Se extinguirían si se les dejara su suerte, retumbó Kratos. Su especie muestra tendencias peligrosas hacia la violencia y la experimentación impredecible. El Consejo los protege de ustedes mismos. No necesitamos protección, dijo Sara con firmeza. Todas las especies primitivas dicen eso, replicó Tyler con lo que podría haber sido una sonrisa. Y sin embargo, aquí están, pidiéndonos permiso para unirse a una comunidad que hemos construido durante millones de años. Sus armas no pueden perforar nuestros escudos. Sus naves no pueden igualar nuestra velocidad. Su ciencia está miles de años por detrás de la nuestra. ¿Qué creen exactamente que podrían hacer si decidiéramos negar su solicitud por completo? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Sara miró alrededor de la cámara a los miles de rostros alienígenas que la observaban. Algunos parecían divertidos, otros aburridos. Unos pocos parecían casi compasivos, pero ninguno habló en defensa de la humanidad. Sobreviviríamos, dijo Sara en voz baja. Los humanos siempre sobreviven. Esta vez la risa fue más fuerte y prolongada. Kratos incluso se golpeó la rodilla con una de sus 4 manos. Un espíritu admirable, dijo. Completamente inútil, pero admirable. El orador agitó sus tentáculos para pedir silencio. El asunto está decidido. A la humanidad se le concede la membresía restringida. Se les proporcionarán cartas estelares para su sector asignado y regulaciones comerciales dentro de 7 días estándar. Esta sesión ha concluido. La plataforma comenzó a descender, pero Kratos gritó una última vez. Un consejo. Comandante humana, dijo, sus implantes rojos pulsando con más intensidad. La galaxia es vasta y peligrosa. Permanezcan en su espacio designado. Exploren su pequeño rincón en silencio. No llamen la atención con aventuras tontas o experimentos ilegales. La paciencia del Consejo tiene límites. Mientras los alienígenas comenzaban a salir de la cámara, charlando entre ellos sobre rutas comerciales y disputas fronterizas, Sara y su equipo se quedaron solos en su pequeña plataforma. El Dr. Webb parecía pálido y conmocionado. Sector 7429, murmuró, revisando su tableta de datos. 17 sistemas estelares, la mayoría de ellos espacio vacío o mundos muertos. Nos han dado un armario y lo han llamado reino. Al menos estamos dentro, dijo el teniente Torres, su agregado militar. Tenemos reconocimiento oficial. Eso es algo. ¿Lo es? Preguntó Sara. Vio cómo los últimos delegados alienígenas desaparecían por las salidas de la cámara. ¿Oíste cómo hablaban de nosotros? Como si fuéramos niños pidiendo sentarse en la mesa de los adultos. Somos niños en comparación con ellos, señaló Webb. Algunas de estas especies han estado viajando entre las estrellas durante millones de años. La hegemonía Vex controla 300 sistemas. El colectivo CENIT tiene tecnología que ni siquiera podemos entender. Tal vez tengan razón. Tal vez deberíamos estar agradecidos por lo que ofrecen y construir lentamente. Sara se volvió para mirarlo. ¿Es eso lo que realmente crees, Marcus? Creo que tenemos mucho que aprender, dudó el científico. Y yo creo que ellos tienen mucho que aprender sobre los humanos, replicó Sara. Activó su dispositivo de comunicación y envió un mensaje codificado a la Tierra. 3 simples palabras que lo cambiarían todo. Proyecto Erebo aprobado. El mensaje viajó a través del espacio cuántico, llegando a la Tierra en segundos a pesar de la vasta distancia. En un laboratorio oculto bajo las montañas de Colorado, la doctora Elena Vázquez recibió la transmisión y sonrió sombríamente. Llevaba 2 años esperando esas palabras. A su alrededor, los científicos más brillantes que la humanidad había producido trabajaban en ecuaciones que habrían aterrorizado al Consejo Galáctico si las hubieran entendido. Mientras la galaxia construía armas más grandes y escudos más fuertes, los humanos habían elegido un camino completamente diferente. Estaban aprendiendo a convertir en un arma la oscuridad entre las estrellas. De vuelta en Nexus Prime, Sara y su equipo se preparaban para regresar a la Tierra con su nuevo estatus de membresía restringida. Mientras su pequeña nave despegaba de la superficie del planeta, el subadministrador Calix observaba desde una ventana de terminal.
Especie problemática, murmuró para sí mismo. Demasiada curiosidad, demasiadas preguntas. Los Vex tienen razón a querer los contenidos. Lo que Calix no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que los humanos habían estado escuchando las comunicaciones galácticas durante meses antes de hacer contacto oficial. Habían aprendido sobre la arrogancia del Consejo, el dominio militar Vex y la forma casual en que las especies poderosas trataban a las más débiles. También habían aprendido que, a pesar de toda su tecnología avanzada, la comunidad galáctica nunca había estudiado seriamente la materia oscura. Para ellos, era solo el fundamento invisible que mantenía unido el universo, útil para los cálculos, pero no algo con lo que experimentar. Los humanos, como siempre, veían las cosas de manera diferente. Mientras la nave de Sara entraba en el viaje más rápido que la luz, dirigiéndose de regreso al pequeño sector que se les había asignado, abrió un canal privado con el comando de la Tierra. Misión cumplida, informó. Somos oficialmente los miembros junior más nuevos de la galaxia, restringidos al sector 7429 con derechos comerciales supervisados y desarrollo militar prohibido. Entendido, llegó la respuesta del almirante Chen. ¿Cuánto tiempo estima que tardarán en intentar hacer cumplir esas restricciones? Sara pensó en el general Kratos y sus amenazas casuales, en la forma en que todo el Consejo había descartado a la humanidad sin pensarlo dos veces. No mucho, dijo. Nos ven como un problema potencial que necesita ser gestionado. Alguien vendrá a recordarnos nuestro lugar muy pronto. Entonces será mejor que estemos listos. ¿Cómo progresa el proyecto? Hubo una pausa antes de que el almirante Chen respondiera. La doctora Vázquez informa que el primer prototipo estará listo para las pruebas en 6 meses. Si sus teorías son correctas, toda la galaxia está a punto de aprender que los humanos no se quedan en rincones asignados. Sara sonrió mientras miraba las estrellas pasar a toda velocidad. En algún lugar ahí fuera, especies alienígenas seguían con sus vidas, seguras de su superioridad tecnológica y sus antiguas estructuras de poder. No tenían idea de que en un laboratorio oculto en un planeta atrasado, científicos humanos estaban aprendiendo a doblegar el mismísimo tejido del espacio-tiempo a su voluntad. La galaxia había dejado clara su posición. La humanidad debía ser una especie menor, agradecida por las migajas de la mesa de sus superiores. Debía minar asteroides, cultivar alimentos y permanecer en silencio. Pero los humanos nunca habían sido buenos para quedarse callados. Mientras la nave saltaba por el hiperespacio hacia la Tierra, Sara comenzó a planificar. El Consejo les había dado 7 días para recibir sus cartas estelares y regulaciones. Eso significaba que tenían 7 días antes de que la galaxia comenzara a prestar atención a lo que la humanidad estaba haciendo en su sector asignado. 7 días para prepararse para una guerra contra enemigos que no tenían idea de que se avecinaba. En los espacios oscuros entre las galaxias, donde la materia normal se volvía escasa y fuerzas extrañas gobernaban, algo se agitó. Las primeras ondas tentativas de los científicos de la Tierra habían tocado el vacío que rodeaba todas las cosas. Pronto seguirían perturbaciones mucho mayores. La galaxia pensaba que había contenido las ambiciones de la humanidad. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. A 3 millas bajo las montañas rocosas, la doctora Elena Vázquez caminaba por pasillos que oficialmente no existían. La instalación de investigación Erebo había sido excavada en roca sólida y protegida con toda la tecnología de sigilo que la humanidad poseía. Incluso el gobierno de la Tierra solo conocía detalles básicos sobre lo que sucedía allí. Los pasos de Elena resonaban en el pasillo vacío mientras se dirigía al Laboratorio 7. A sus 43 años, ya era considerada una de las más grandes físicas teóricas en la historia de la humanidad. Pero el trabajo que estaba haciendo ahora iba mucho más allá de cualquier cosa enseñada en las universidades. Se detuvo en un punto de control de seguridad donde los escáneres leyeron su ADN, patrones de ondas cerebrales y firma cuántica. Las enormes puertas se abrieron con un suave siseo. «Buenos días, doctora Vázquez», dijo su asistente, el doctor James Park, levantando la vista de un banco de monitores. «Los cálculos nocturnos están completos. Creo que va a querer ver esto». Elena se acercó a la pantalla central donde los flujos de datos caían como cascadas digitales. Durante 2 años, su equipo había estado trabajando en el proyecto más clasificado de la humanidad, aprendiendo a manipular la materia oscura misma. «Muéstrame», dijo. Park activó la pantalla holográfica principal. Un modelo tridimensional del espacio apareció, mostrando la red invisible de materia oscura que conectaba todas las cosas.
Hemos estado pensando en esto de forma equivocada, dijo emocionado. Todo el mundo trata la materia oscura como si simplemente estuviera ahí, como un fondo cósmico. Pero mire esto, manipuló la pantalla, acercándose a áreas donde la densidad de materia oscura era mayor. No es solo un fondo, es un medio, como el agua o el aire, pero en dimensiones a las que normalmente no podemos acceder. Y si es un medio, entonces puede ser perturbado, terminó Elena. Puede transportar ondas, energía, información. Sus ojos se abrieron de par en par a comprender. Puede ser controlado. Exacto. Y aquí está la parte hermosa. Nadie más lo está intentando. Las especies de Consejo Galáctico han estado construyendo con materia normal durante tanto tiempo que no pueden pensar fuera de esa caja. Ven la materia oscura como un andamiaje invisible. Nosotros la vemos como la fuente de energía más grande del universo, dijo Elena en voz baja. James, si podemos aprovechar incluso una fracción de la materia oscura que nos rodea, tendríamos más poder que los motores de antimateria, más poder que las propias estrellas. Parker sintió con entusiasmo. Pero esa ni siquiera es la mejor parte. Mire esta simulación. La pantalla cambió para mostrar una nave espacial teórica rodeada por un campo de materia oscura manipulada. Si podemos crear un campo de materia oscura controlado alrededor de una nave, podemos hacer cosas que deberían ser imposibles. La nave existiría parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Podría atravesar materia sólida, volverse invisible para los sensores normales y viajar instantáneamente entre puntos en el espacio. Elena miró fijamente la simulación. Desplazamiento de fase, susurró. No seríamos más rápidos que la luz. Estaríamos completamente fuera de la luz. Las aplicaciones para armas son... Park hizo una pausa. Bueno, son aterradoras. Elena guardó silencio por un largo momento, estudiando los datos. Como científica, estaba emocionada por las posibilidades. Como humana que había escuchado cómo el Consejo Galáctico hablaba de su especie, era algo completamente diferente. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos construir un prototipo? Preguntó. La teoría es sólida. Hemos estado probando la manipulación de materia oscura a pequeña escala durante 6 meses con buenos resultados, pero escalar al tamaño de una nave. Park se encogió de hombros. Tal vez 1 año, tal vez 2. Tenemos 6 meses. El rostro de Park palideció. Elena, eso es imposible. Solo la ingeniería. La comandante Akefer envió un mensaje ayer. El Consejo nos ha restringido a un sector pequeño y ha prohibido el desarrollo militar. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que decidan que somos un problema que necesita una solución más permanente? Elena caminó hacia otra terminal y abrió las comunicaciones galácticas interceptadas. La hegemonía Vex ha estado monitoreando nuestro tráfico de radio. Saben que hemos estado realizando experimentos espaciales. El general Kratos nos considera peligrosamente impredecibles. Ya están hablando de una intervención. Entonces tal vez deberíamos ir más despacio, sugirió Park nerviosamente. Demostrar que podemos ser vecinos pacíficos. James, mira los archivos históricos de nuevo. ¿Cómo tratan las especies poderosas a las más débiles en esta galaxia? Park activó su tableta de datos y se desplazó por los informes de inteligencia. Su expresión se ensombreció mientras leía. Los alarianos fueron restringidos a su sistema de origen por tendencias agresivas. Eso fue hace 300 años. Nunca se les ha permitido expandirse. Sigue leyendo. La Confederación Kepler fue disuelta después de que intentaron desarrollar nuevas armas. Sus planetas fueron ocupados por fuerzas de paz Vex. Park levantó la vista. Elena, hay docenas de especies que alguna vez fueron poderosas. Ahora sirven como obreros o han desaparecido por completo. ¿Y qué tenían todas en común? Park pensó por un momento. Todas intentaron trabajar dentro del sistema. Siguieron las reglas de consejo y esperaron una aceptación gradual. Exacto. La galaxia no recompensa el buen comportamiento, James. Recompensa la fuerza. O nos volvemos lo suficientemente fuertes como para ser iguales, o nos convertimos en otra nota a pie de página en la historia galáctica. Elena se volvió hacia la pantalla principal y comenzó a buscar especificaciones técnicas. Tenemos 6 meses para construir la primera nave de guerra de materia oscura. Eso significa que debemos comenzar la construcción de inmediato. Incluso mientras todavía estamos resolviendo la teoría, los riesgos son aceptables. Tráeme la lista de pilotos voluntarios. Park, a regañadientes, activó otra pantalla.
Apareció una lista de nombres, todos marcados con las más altas autorizaciones de seguridad. Tenemos 37 voluntarios de los mejores pilotos de la Tierra. Todos han sido informados sobre los peligros teóricos. Elena escaneó la lista, deteniéndose en un nombre. Sarah Chen, experiencia militar, título en física cuántica y sobrevivió al incidente de Marte. Perfecto. Elena, el incidente de Marte mató a la mitad de los pilotos de prueba que intentaron ese motor experimental y nos enseñó valiosas lecciones sobre las variantes de fase. Sarah aprendió esas lecciones de la manera más difícil. Eso la convierte en nuestra mejor opción. Elena envió órdenes para que la comandante Chen se presentara en la instalación de inmediato. Luego se giró hacia la enorme bahía de construcción visible a través de las ventanas de observación del laboratorio. Debajo de ellos, cientos de técnicos trabajaban en algo que parecía un cruce entre una nave y una ecuación matemática. El casco se estaba construyendo con materiales que no existían del todo en el espacio-tiempo normal. Metales infundidos con partículas de materia oscura, electrónica que procesaba información a través de dimensiones cuánticas y un sistema de propulsión que doblegaría la realidad misma. El proyecto Erebo entra en fase de construcción activa hoy, anunció Elena. Quiero equipos trabajando sin descanso. Vamos a hacer en 6 meses lo que la comunidad galáctica consideraría imposible en 6 siglos. Y si fallamos, entonces la humanidad se convertirá en otra especie cliente minando asteroides para nuestros amos galácticos. La voz de Elena se endureció. Eso no es aceptable. Durante las siguientes semanas, la instalación Erebo se convirtió en una colmena de actividad imposible. Científicos trabajaron junto a ingenieros para resolver problemas que nunca antes se habían imaginado. ¿Cómo instalas armas que disparan materia oscura? ¿Cómo creas sistemas de soporte vital que funcionan parcialmente fuera de la realidad normal? ¿Cómo entrenas a pilotos para volar naves que existen en múltiples dimensiones a la vez? La comandante Sarah Chen llegó a la instalación 3 días después de recibir sus órdenes. Era más baja de lo que Elena había esperado, con rasgos asiáticos y ojos que habían visto demasiada acción. Las cicatrices en sus manos contaban la historia del incidente de Marte mejor que cualquier informe. Doctora Vázquez, dijo, estrechando su mano con firmeza. Entiendo. Necesita a alguien lo suficientemente loco como para volar una nave imposible. Esa es una forma de verlo, replicó Elena. ¿Cuánto sabes sobre la teoría de la materia oscura? Lo suficiente como para saber que lo que está intentando hacer debería matar a todos los involucrados, sonrió Sarah. ¿Cuándo empezamos? Elena la condujo a la plataforma de observación con vistas a la bahía de construcción. La nave prototipo estaba tomando forma, y era hermosa de una manera aterradora. Su casco parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y ocasionalmente partes le parpadeaban como si no estuvieran seguras de si existir o no. La llamamos la sombra letal, dijo Elena. La primera nave diseñada para operar en el espacio de materia oscura. Parece como si alguien hubiera intentado construir una nave de guerra con pesadillas, observó Sarah. Ya me encanta. La teoría sugiere que una vez que se active el motor de materia oscura, la nave se desplazará entre dimensiones. Podrá atravesar materia sólida, volverse invisible para los sensores normales y viajar instantáneamente a través de vastas distancias. ¿Y las armas? Elena señaló puntos de montaje a lo largo del casco de la nave que parecían torcer el espacio a su alrededor. Disruptores de materia oscura. En lugar de disparar energía o proyectiles, crearán distorsiones localizadas en el propio espacio-tiempo. Cualquier cosa atrapada en el campo será desgarrada a nivel cuántico. Sarah silbó suavemente. ¿Cómo sabemos que funcionará? No lo sabemos. Por eso necesitamos pilotos de prueba. ¿Y cuántos pilotos de prueba hemos perdido hasta ahora? Elena dudó. 7. Pero aprendimos algo valioso de cada fracaso. ¿Qué aprendimos? Que la materia oscura no sigue las reglas que pensábamos. No es solo un medio para la energía y la información. Está viva, en cierto sentido. Responda a la conciencia, a la intención. Los pilotos que murieron intentaban controlar la nave a través de instrumentos. Los que sobrevivieron aprendieron a interactuar directamente con el campo de materia oscura. Sarah se giró para mirar a Elena con renovado interés. ¿Interactuar? ¿Cómo? Implantes neuronales. Procesadores cuánticos que enlazan tu cerebro directamente con el núcleo de materia oscura de la nave. No pilotas la sombra letal, sino que te conviertes en parte de ella. ¿Y los efectos secundarios? Todavía estamos estudiándolos.
Algunos pilotos informan de una conciencia mejorada, la capacidad de sentir cosas a través de vastas distancias. Otros han descrito sentirse conectados a los espacios oscuros entre las estrellas. Y algunos se vuelven locos. Elena sintió regañadientes. Algunos sí. La mente humana no fue diseñada para procesar información de múltiples dimensiones simultáneamente. Sara guardó silencio por un largo momento, estudiando la nave de abajo. ¿Cuándo me ponen los implantes? ¿Está segura de esto? Doctora Vázquez, he leído los informes de inteligencia. Sé lo que les pasó a las especies que intentaron jugar limpio con la comunidad galáctica. Si no desarrollamos algo que pueda hacer que nos respeten, pasaremos los próximos 1000 años como sus sirvientes. Sara se giró para mirar a Elena directamente. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que vengan a ponernos en nuestro lugar? Meses, no años. El ejército Vex ya está haciendo preguntas sobre nuestras actividades espaciales. El general Kratos nos considera una amenaza potencial que necesita ser gestionada. Entonces será mejor que estemos listos para gestionarlos a ellos primero. Elena sonrió sombríamente. La cirugía está programada para mañana por la mañana. Si todo va según lo planeado, pilotará la sombra letal en 2 semanas. Y si todo sale mal, entonces se unirá a los 7 pilotos que murieron aprendiendo cómo funciona realmente la materia oscura. Riesgos aceptables, dijo Sara encogiéndose de hombros. ¿Cuándo empezamos las prácticas de tiro? Mientras el sol se ponía sobre la instalación oculta, el trabajo continuaba en las profundidades. La sombra letal estaba casi completa, su casco imposible brillando con energía oscura. Pronto, la comandante Chen se subiría al asiento de piloto y activaría sistemas que podrían salvar a la humanidad o destruirlos a todos. En la capital galáctica, se acumulaban informes de inteligencia sobre firmas de energía inusuales en el sector de la Tierra. El ejército Vex comenzaba a prestar atención a la especie primitiva que se suponía que estaba minando asteroides en silencio. El general Kratos revisó los informes con creciente preocupación. Lecturas de energía que no tenían sentido. Actividades de construcción que desafiaban toda explicación. Comunicaciones de radio sobre proyectos con nombres en clave como Ervo y Sombra Letal. Preparen una flota de batalla, ordenó a sus subordinados. Parece que los humanos necesitan un recordatorio sobre los términos de su membresía galáctica. Ninguno de los 2 bandos sabía que la primera prueba de la sombra letal estaba programada para la semana siguiente. Ninguno de los 2 bandos entendía que la humanidad estaba a punto de desplegar un sistema de armas que haría obsoleta la guerra convencional. La galaxia estaba a punto de aprender que había cosas peores que la ambición humana. Existía el ingenio humano. El general Kratos estaba en el puente de su nave insignia, la ira del dominio, observando cómo el planeta azul y verde se hacía más grande en la pantalla principal. La Tierra parecía pacífica desde la órbita, con sus nubes blancas y continentes marrones. Era difícil creer que un mundo tan tranquilo le hubiera estado causando tantos problemas. Señor, informó su oficial de inteligencia, un Vex delgado con implantes oculares cibernéticos, estamos detectando firmas de energía inusuales desde múltiples ubicaciones en la superficie del planeta. Instalaciones subterráneas que no estaban presentes en nuestros escaneos anteriores. Muéstramelo, ordenó Kratos. La pantalla principal cambió para mostrar una vista táctica de la Tierra. Varias áreas brillaban en rojo, indicando una intensa actividad industrial oculta bajo la superficie. La mayor concentración parecía estar en las regiones montañosas de América del Norte. Han estado ocupados, murmuró. Hace 6 meses, este era un simple mundo agrícola con manufactura básica. Ahora tienen complejos subterráneos que rivalizan con nuestras propias instalaciones militares. ¿Deberíamos investigar estas instalaciones directamente?, preguntó su segundo al mando. Todavía no. Primero, daremos un ejemplo. Los humanos necesitan entender que las restricciones del Consejo Galáctico no son sugerencias. Kratos activó el sistema de comunicación de la flota. Detrás de su nave insignia volaban 200 naves de guerra Vex, cada una capaz de destruir la superficie de un planeta. Era la mayor demostración de fuerza que la galaxia había visto en décadas. Atención, naves humanas, transmitió Kratos en todas las frecuencias. Aquí el general Kratos de la hegemonía Vex, actuando bajo la autoridad del Consejo Galáctico. Su especie ha violado los términos de su membresía restringida al realizar investigación militar ilegal. Cesaréis inmediatamente todas esas actividades y someteréis sus instalaciones a inspección. No hubo respuesta de la superficie de la Tierra. Quizás no entienden la seriedad de su situación,
sugirió el oficial de inteligencia. Kratos asintió a su comandante de armas. Apunte a la colonia humana de Nueva Ginebra. Bombardeo planetario total. Asegúrese de que toda la galaxia vea lo que le sucede a las especies que olvidan su lugar. Nueva Ginebra era la colonia más nueva de la humanidad. Ubicada en un sistema en el borde de su sector asignado, hogar de 3 millones de colonos, representaba todo lo que los humanos esperaban construir en el espacio. Un mundo pacífico de granjas y pequeñas ciudades donde las familias podían comenzar nuevas vidas entre las estrellas. Los colonos no tuvieron advertencia. La flota de Kratos emergió del hiperespacio sobre Nueva Ginebra como una tormenta de metal y muerte. Las plataformas de defensa de la colonia eran primitivas para los estándares galácticos. Cañones de riel cinéticos y misiles de fusión que podrían haber sido impresionantes para otros humanos, pero eran inútiles contra los escudos de energía Vex. Las defensas orbitales están atacando, señor, informó el oficial táctico con diversión en su voz. Sus armas ni siquiera están arañando nuestro blindaje. Destruyanlas, ordenó Kratos. Luego comiencen el bombardeo de superficie. Quiero que esta colonia sea borrada como una lección para toda la especie humana. Cañones de plasma que podían derretir montañas abrieron fuego contra las indefensas plataformas de defensa. Las armas humanas explotaron en brillantes destellos de luz, sus tripulaciones muriendo instantáneamente mientras el gas sobrecalentado destrozaba sus naves. La gobernadora María Santos estaba en el centro de comando de emergencia bajo la capital de Nueva Ginebra, viendo morir su mundo sobre ella. Las instalaciones de superficie habían desaparecido. Las granjas orbitales ardían. Su gente estaba atrapada sin ningún lugar a donde huir. Señora, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo ofertas de rendición de la flota Vex. Dicen que perdonarán a la población civil si nos sometemos de inmediato. ¿Y si no lo hacemos? El rostro del joven oficial estaba pálido. Bombardeo planetario completo. Estiman 30 minutos para la esterilización total de la superficie. La gobernadora Santos miró a su personal en el centro de comando. Eran granjeros e ingenieros, no soldados. Habían venido a Nueva Ginebra para construir algo hermoso, no para morir en una guerra que no entendían. Abra un canal con el comando de la Tierra, ordenó. Díganles lo que está sucediendo aquí. Tal vez pueda negociar algo. Pero incluso mientras daba la orden, Santos sabía que era inútil. La Tierra estaba a 3 días de distancia a la máxima velocidad del hiperespacio. Lo que fuera que le sucediera a Nueva Ginebra habría terminado mucho antes de que pudiera llegar la ayuda. En el puente de la nave insignia, Kratos observaba cómo sus naves de bombardeo se posicionaban sobre las principales ciudades del planeta. Comiencen la esterilización de la superficie, ordenó. Máxima potencia. Quiero que este mundo se convierta en una advertencia que toda la galaxia pueda ver. El primer rayo de bombardeo se lanzó desde la órbita. Una columna de energía pura que golpeó la superficie del planeta como el puño de un dios enojado. Donde impactó, el suelo simplemente se desvaneció, dejando un cráter de roca fundida que brillaba como un segundo sol. Transmitiendo en todas las frecuencias galácticas, informó el oficial de comunicaciones. Todo el Consejo será testigo de lo que le sucede a las especies que desafían el orden establecido. Kratos sonrió con satisfacción. Así era como la galaxia mantenía la paz, a través del conocimiento certero de que la rebelión significaba la extinción. Los humanos habían mostrado promesa, pero también habían mostrado la peligrosa tendencia a la independencia que marcaba a tantas especies primitivas. Mejor aplastar esa independencia ahora, antes de que pudiera extenderse. El segundo rayo de bombardeo disparó, luego el tercero. Ciudades que habían tardado décadas en construirse fueron borradas en segundos. Millones de humanos murieron sin siquiera entender por qué. Pero mientras el cuarto rayo se cargaba para disparar, sucedió algo imposible. El propio espacio comenzó a ondular alrededor de la flota Vex. Señor, gritó el operador de sensores, su voz tensa por la confusión. Estoy leyendo anomalías gravitacionales masivas en todo el sistema. Distorsiones del espacio-tiempo como ninguna en nuestras bases de datos. Explícate, frunció el ceño Kratos. No puedo, señor. Las lecturas no tienen sentido. Es como si el tejido de la realidad se estuviera retorciendo a nuestro alrededor. La temperatura en el puente comenzó a bajar. No el frío artificial de un fallo en el soporte vital, sino algo más profundo. Un escalofrío que parecía provenir de los espacios entre los propios átomos. Señor, la voz del oficial táctico se quebró de miedo.
Algo anda mal con nuestros sensores. Detectan naves, pero las naves no están ahí. Quiero decir, están ahí, pero tampoco están ahí. Las lecturas son imposibles. Muéstramelo, exigió Kratos. La pantalla principal parpadeó y cambió, mostrando el espacio alrededor de la flota. Al principio, todo parecía normal. Luego, los sensores comenzaron a detectar sombras, formas oscuras que parecían absorber la luz misma, moviéndose por el espacio como agujeros en la realidad. ¿Qué demonios son esas cosas?, susurró el oficial de inteligencia. Como en respuesta a su pregunta, una de las sombras comenzó a solidificarse. Una nave se materializó de la nada, apareciendo entre dos destructores Vex como una pesadilla hecha forma. Su casco era negro más allá de negro, pareciendo atraer la luz de las estrellas cercanas. Extraños patrones de energía danzaban sobre su superficie como relámpagos aprisionados. Nave desconocida, transmitió Kratos. Identifíquese de inmediato o será destruida. La respuesta no llegó a través de los canales de comunicación normales, sino como una voz que pareció hablar directamente dentro de las mentes de todos en el puente. Aquí la comandante Sarachen de la nave terrestre Sombra Letal, dijo la voz, llevando consigo un matiz de algo vasto, frío y completamente alienígena. Se les ordena cesar su ataque a Nueva Ginebra de inmediato. Kratos rió, aunque el sonido salió forzado. Una nave contra 200. Humana, tu coraje es admirable, pero tus matemáticas son terribles. Una nave, concordó la voz de Sara, pero no una como las que han visto antes. La sombra letal se movió, y Kratos sintió que su comprensión de la física se derrumbaba. La nave humana no aceleró ni giró. Simplemente dejó de existir en un lugar y apareció en otro, pasando directamente a través de un crucero Vex como si ambas naves estuvieran hechas de diferentes tipos de realidad. El capitán de crucero gritó por el canal de comunicación. Pasó a través de nosotros, justo a través de nuestro casco, nuestros escudos, nuestra armadura. Nada la detuvo. Imposible, murmuró Kratos. Nada puede atravesar materia sólida a esa escala. Sus armas no pueden tocarnos, continuó la voz de Sara, todavía con ese extraño matiz que hacía doler los implantes de Kratos. Sus escudos no pueden detenernos. Su armadura no tiene sentido. Existimos parcialmente fuera de las dimensiones que ustedes entienden. Para demostrar su punto, la sombra letal apareció dentro de otra nave Vex. El casco de la nave de guerra comenzó a brillar y deformarse, mientras la energía oscura recorría su estructura. Luego, simplemente dejó de existir. No destruida ni explotada, sino borrada como si nunca hubiera estado allí. ¿Qué has hecho?, exigió Kratos. Disruptor de materia oscura, respondió Sara. Deshicimos los enlaces cuánticos que mantenían unida su nave. Su tripulación no sintió dolor. Simplemente dejaron de existir a nivel subatómico. Más sombras comenzaron a aparecer alrededor de la flota. No una nave, sino docenas. Una flota entera de naves que parecían construidas a partir de vacío cristalizado. Sus cascos no reflejaban luz. Sus movimientos no seguían ninguna ley de la física que los Vex entendieran. Señor, informó el oficial táctico, su voz apenas un susurro. Nuestras armas no tienen ningún efecto. Los rayos de energía pasan a través de ellas. Los misiles atraviesan sus cascos sin explotar. ¿Cómo luchas contra algo que no está del todo ahí? Kratos activó su implante de comunicación personal y envió una señal de emergencia al Consejo Galáctico. El mensaje era simple: tecnología desconocida. Solicitamos refuerzos inmediatos. La humanidad ha desarrollado armas que violan la física conocida. La respuesta llegó en segundos. Refuerzos enviados. Mantenga la posición. No dejen que escapen. ¿Escapar? Kratos miró las naves imposibles que rodeaban su flota. No creo que escapar sea lo que tienen en mente. Otra nave de guerra Vex se desvaneció en la nada. La transmisión final de su capitán se cortó a mitad de un grito. Las naves humanas se movían como fantasmas por el espacio, apareciendo y desapareciendo a voluntad, atravesando materia sólida como si fuera aire vacío. Esto es imposible, dijo Kratos de nuevo, pero ahora su voz carecía de convicción. Ninguna especie ha desarrollado jamás este tipo de tecnología. Solo la física teórica. Pensaban que éramos primitivos, interrumpió la voz de Sara. Vieron nuestros motores de fusión y armas cinéticas y asumieron que nunca podríamos desafiarlos.
Pero mientras su especie pasó millones de años perfeccionando armas de energía y escudos de materia, nosotros aprendimos a manipular el oscuro fundamento de la propia realidad. Una quinta nave Vex murió, luego una sexta. Cada muerte fue silenciosa y total. Las naves simplemente dejaban de existir, mientras los disruptores de materia oscura las desgarraban a nivel cuántico. «Alto el fuego», ordenó finalmente Kratos a su flota. «Todas las naves, cesen el fuego de inmediato». El bombardeo de Nueva Ginebra se detuvo. Los rayos de energía se cortaron mientras los comandantes Vex intentaban comprender a qué se enfrentaban. En el silencio que siguió, las naves humanas permanecieron inmóviles en el espacio como depredadores pacientes. «Se retirarán de este sistema», ordenó Sara. «No volverán. Y llevarán un mensaje a su Consejo Galáctico». «¿Qué mensaje?», preguntó Kratos, aunque ya temía la respuesta. «Que la humanidad ya no pide un lugar en su mesa. Lo estamos tomando». La sombra letal apareció directamente frente a la ira del dominio. Su oscuro casco reflejaba las luces del puente de la nave más grande como un espejo negro. Kratos se encontró mirando lo que parecía el rostro del propio espacio, vacío, frío e infinito. «Su flota se irá ahora», dijo Sara. «Si regresan al espacio humano, si amenazan nuestras colonias, si tan solo piensan en atacar a nuestra gente de nuevo, visitaremos un mundo natal con una flota de naves que sus armas no pueden tocar y sus sensores no pueden rastrear». ¿Entendido? Kratos, el general que había conquistado sistemas estelares y aplastado rebeliones por toda la galaxia, sintió algo que no había experimentado en décadas. Miedo genuino. «Entendido», dijo en voz baja. «Bien, tienen una hora para recoger a sus muertos y abandonar este sistema». La flota humana se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Las naves se desfasaron del espacio-tiempo normal, sin dejar rastro de que alguna vez hubieran existido. Solo los huecos en la formación Vex marcaban donde 6 naves de guerra habían sido completamente borradas de la realidad. Mientras su flota restante se preparaba para retirarse, Kratos envió otro mensaje al Consejo Galáctico. Este era más largo y detallado, describiendo armas que no tenían sentido y naves que parecían construidas con la oscuridad entre las estrellas. La respuesta llegó marcada con los códigos de máxima prioridad. «Regrese inmediatamente para el interrogatorio. No diga nada a otras especies sobre lo que presenció. El Consejo se encargará de este asunto personalmente». Pero incluso mientras la flota Vex regresaba cojeando a casa para informar de su derrota, copias de las imágenes de la batalla ya se estaban extendiendo por las redes galácticas. Especies que nunca habían conocido el miedo estaban viendo naves desvanecerse en la nada. Comandantes militares de toda la galaxia intentaban comprender cómo algo que no podía ser tocado podía destruir sus naves de guerra más poderosas. En las profundidades del espacio, donde la materia oscura fluía como ríos invisibles entre las estrellas, algo se agitó. Los humanos habían encontrado la clave de fuerzas que la mayoría de las especies ni siquiera sospechaban que existían. Habían convertido el propio vacío en un arma, y apenas estaban empezando. La gobernadora Santos estaba en las ruinas de su centro de mando en Nueva Ginebra, viendo la flota Vex desaparecer en el hiperespacio. La mitad de su mundo ardía. Millones habían muerto, pero ellos estaban vivos. De alguna manera, imposiblemente, habían sido salvados por naves que se movían como fantasmas y luchaban como demonios. «Señora», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo un mensaje del Comando de la Tierra. Están enviando naves de socorro y equipos de construcción. Dicen que Nueva Ginebra será reconstruida más fuerte que antes». Santos asintió, pero su atención estaba centrada en el espacio, donde los últimos rastros de las naves imposibles se desvanecían de sus sensores. En lo que sea que la humanidad se hubiera convertido, lo que sea que hubieran construido en esos laboratorios ocultos, la galaxia estaba a punto de aprender que los humanos no se quedaban en rincones asignados. Se expandían, se adaptaban, sobrevivían, y ahora habían aprendido a hacer de la propia oscuridad su arma. La era de la sumisión humana había terminado. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó en absoluto secreto, sin traductores, sin medios de comunicación, sin observadores de especies menores. Solo los miembros principales del Comité Militar del Consejo se reunieron en una cámara blindada en las profundidades de la superficie de Nexus Prime. El general Kratos estaba en el centro de la sala, su enorme figura empequeñecida por las pantallas holográficas que mostraban imágenes del incidente de Nueva Ginebra. Los líderes alienígenas observaban en silencio atónito cómo las naves de guerra Vex simplemente se desvanecían de la existencia.
Repítelo, ordenó el primer ministro Tiller del colectivo Zenit. La grabación se reinició, mostrando el momento en que el propio espacio comenzó a ondular alrededor de la flota Vex, las lecturas de temperatura, las anomalías gravitacionales, y luego esas naves imposibles materializándose de la nada. La física no tiene sentido, murmuró el doctor Kelvin del Directorio de Ciencias. La materia no puede atravesar la materia a esa escala. Solo los requisitos de energía requerirían aprovechar núcleos estelares. Sin embargo, aquí lo vemos suceder, replicó el almirante Saurin de la Fuerza de Defensa de los Mundos Unidos. 6 de nuestras naves de guerra más avanzadas borradas de la existencia por armas que ni siquiera podemos clasificar. Kratos activó su pantalla personal, mostrando lecturas detalladas de los sensores de la batalla. Mis oficiales científicos han analizado cada byte de datos. Las naves humanas parecen existir, parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Sus cascos absorben toda la radiación electromagnética, por eso parecen negros. Generan distorsiones localizadas en el propio tejido de la realidad. ¿Cómo es eso posible?, exigió el representante Calix de la Federación de Comercio. Los humanos apenas eran capaces de vuelos interplanetarios hace 2 años. Ninguna especie desarrolla este tipo de tecnología tan rápidamente. A menos que ya estuvieran trabajando en ello antes de que hiciéramos contacto, sugirió Tiller sombríamente. Piénsenlo. Se acercaron pareciendo primitivos y pacíficos. Pero todo ese tiempo estuvieron desarrollando armas que hacen obsoleto todo nuestro ejército. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Cada especie en la galaxia basaba su poder en la física convencional. Escudos de energía, armas de plasma, motores de antimateria. Si la humanidad había encontrado una manera de eludir esas reglas fundamentales, necesitamos entender esta tecnología, declaró el almirante Saurin. Capturar una de sus naves, obligarlos a compartir sus métodos de investigación. ¿Con qué?, preguntó Kratos con amargura. Nuestras armas pasan a través de ellos como si no estuvieran allí. Nuestros sensores apenas pueden detectarlos. ¿Cómo capturas algo que existe en múltiples dimensiones? Tiene que haber una debilidad, insistió Tiller. Ninguna tecnología es perfecta. Envíen una flota más grande. Abrúmenlos con números. Envíe 200 naves, les recordó Kratos. Destruyeron 6 de ellas sin sufrir ningún daño a cambio. Podrían haber borrado toda mi flota si hubieran querido. El doctor Kelvin sacó cálculos teóricos en su pantalla. Basado en las firmas de energía que registramos, una sola nave humana podría destruir potencialmente todo en esta sala. Si tienen una flota de estas naves, ¿cuántas?, preguntó el primer ministro Tiller. Desconocido. La inteligencia sugiere que han estado construyendo en secreto durante meses. Podrían tener docenas, cientos o más. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. Por primera vez en la historia galáctica, una especie había desarrollado una tecnología que dejaba obsoleto el orden establecido. No mejores armas o escudos más fuertes, sino una forma completamente nueva de existir que eludía cada defensa que tenían. ¿Qué sabemos sobre sus capacidades más allá del desplazamiento de fase?, preguntó el almirante Saurin. Kratos activó otra pantalla mostrando los momentos en que las naves Vex habían sido destruidas. Sus armas parecen manipular directamente la materia oscura. En lugar de disparar energía o proyectiles, crean distorsiones localizadas en el espacio-tiempo. Cualquier cosa atrapada en el campo es desgarrada a nivel cuántico, instantáneamente, completamente, sin explosión, sin escombros, sin liberación de energía. La materia simplemente deja de existir en nuestra realidad. El doctor Kelvin estaba haciendo cálculos en su computadora personal. Las implicaciones son aterradoras. Si pueden manipular la materia oscura a voluntad, podrían desestabilizar sistemas estelares enteros. Agujeros negros, colapsos estelares, ondas gravitacionales que podrían hacer añicos planetas. ¿Está diciendo que podrían destruir nuestros mundos natales? La voz de Tiller estaba cuidadosamente controlada, pero el miedo se filtraba. Estoy diciendo que podrían potencialmente deshacer el tejido del propio espacio-tiempo. La materia oscura es el fundamento que mantiene unido el universo. Si han aprendido a convertirla en un arma. La sala estalló en un murmullo preocupado mientras representantes de docenas de especies procesaban esta información. Los humanos no eran solo una amenaza militar. Eran potencialmente una amenaza existencial para la propia realidad. Silencio, ordenó el orador Velcon,
el antiguo ser que había liderado el Consejo durante siglos. Debemos responder con cuidado. El pánico no logrará nada. El murmullo se apagó, pero el miedo permanecía visible en cada rostro alienígena. General, continuó el orador, ¿cuál fue su evaluación de la comandante humana que encontró? Comandante Sarah Chen, respondió Kratos, consultando sus notas. Expiloto militar mejorada con implantes cibernéticos que parecían interactuar directamente con los sistemas de su nave. Demostró un control total sobre las capacidades de fase de su vehículo. Su perfil psicológico, segura de sí misma, controlada, pero Kratos dudó. Había algo más. Cuando hablaba, no era solo su voz. Había un matiz, como si la propia materia oscura hablara a través de ella. El Dr. Kelvin levantó la vista bruscamente de sus cálculos. ¿Qué quiere decir? Difícil de explicar. Se sentía como mirar al vacío entre las estrellas y oírlo responder. Sea cual sea la tecnología que estén usando, los ha cambiado a un nivel fundamental. ¿Los ha cambiado cómo? En algo que existe parcialmente fuera de nuestra realidad. Las implicaciones de esta declaración pesaron en el aire. Los humanos no solo estaban usando tecnología avanzada, se estaban convirtiendo en algo alienígena ellos mismos. Tenemos que actuar antes de que se vuelvan demasiado poderosos, declaró el almirante Saurin. Lanzar un ataque preventivo con todo lo que tenemos. ¿Con qué? Preguntó Kratos de nuevo. ¿Cómo atacas algo que tus armas no pueden tocar? Armas nucleares, bombas de antimateria, disruptores estelares. Seguramente algo en nuestro arsenal puede afectarlos. Todo lo cual requiere golpear un objetivo que puede desfasarse del espacio normal a voluntad, señaló el Dr. Kelvin. E incluso si pudiéramos golpearlos, no tenemos idea de cómo reaccionarían sus naves a tales ataques. Podríamos desencadenar accidentalmente algo mucho peor. ¿Qué sugiere entonces, Tiller? Demandó. ¿Que entreguemos el liderazgo galáctico a una especie que ni siquiera sabía que existíamos hace 3 años? El orador Velcon levantó uno de sus tentáculos para llamar la atención. Hay otra opción. Negociación. La sala estalló de nuevo, esta vez de indignación. ¿Negociar con primitivos que amenazan nuestra propia existencia? Ya han violado la ley galáctica al desarrollar armas prohibidas. No negociamos con criminales. Ya no son primitivos, dijo el orador Velcon con calma. Han desarrollado una tecnología que los convierte potencialmente en la especie más poderosa de la galaxia. Podemos encontrar una manera de coexistir con ellos o podemos arriesgarnos a una guerra que podría destruirnos a todos. Mientras tanto, en las profundidades ocultas de la instalación Erebo, la doctora Elena Vázquez estaba llevando a cabo su propia reunión de emergencia. El éxito en Nueva Ginebra había demostrado que su tecnología de materia oscura funcionaba, pero también había traído la atención de toda la comunidad galáctica. Los informes de inteligencia están llegando de toda la galaxia, informó el Dr. Park, activando pantallas holográficas alrededor de la sala de conferencias. Sesiones de emergencia del Consejo, movilizaciones militares, compras de pánico de equipo de defensa. Definitivamente hemos llamado su atención. Bien, replicó Elena. Durante demasiado tiempo han tratado a la humanidad como una molestia menor. Ahora entienden que somos algo completamente diferente. Pero, ¿estamos listos para lo que viene después? Preguntó el almirante Chen, quien había sido ascendido a jefe de operaciones de la flota de materia oscura. Tenemos 37 naves de guerra funcionales con más en construcción, pero la galaxia tiene millones de naves. Cantidad contra calidad, dijo Elena con calma. Una de nuestras naves puede destruir cientos de las suyas sin sufrir daños. Las matemáticas nos favorecen. La comandante Sarah Chen se materializó en la sala, literalmente. Su conexión con la red de materia oscura ahora le permitía desplazar de fase su cuerpo físico a través de vastas distancias. Los otros humanos todavía se estaban acostumbrando a ver a sus amigos y colegas aparecer de la nada. La flota Vex ha regresado a su mundo natal, informó, su voz llevando ese extraño matiz que marcaba a todos los pilotos mejorados. Pero no planean rendirse. Las intercepciones de inteligencia sugieren que están desarrollando nuevas armas diseñadas específicamente para contrarrestar nuestras capacidades de fase. Que lo intenten, dijo Elena con una leve sonrisa. Todavía están pensando en términos de física convencional. Mientras ellos trabajan en mejores armas, nosotros nos preparamos para desplegar algo que ni siquiera pueden imaginar. La expansión de la flota, preguntó el almirante Chen.
37 naves se convertirán en 370 en 6 meses, cada una tripulada por pilotos que han pasado por el proceso de mejora neuronal. Cada una capaz de atravesar la materia normal, volverse invisible para los sensores estándar y desplegar armas que manipulan las fuerzas fundamentales de la realidad. Sarah asintió, sus ojos oscuros reflejando profundidades que no estaban allí antes del proceso de mejora. Los pilotos se están adaptando bien a sus nuevas capacidades. Podemos sentirnos unos a otros a través de vastas distancias, coordinar ataques sin usar comunicaciones normales, incluso compartir experiencias directamente a través de la red de materia oscura. ¿Efectos secundarios? Preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo, admitió Sarah. Todavía humanos, pero mejorados. Nuestra conciencia existe parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Ahora podemos percibir dimensiones a las que los humanos base no pueden acceder. ¿Es eso un problema? No para nosotros, pero podría serlo para ellos. Sarah señaló las pantallas que mostraban informes de inteligencia galáctica. Las especies alienígenas están aterrorizadas no solo de nuestra tecnología, sino de en lo que nos estamos convirtiendo. Nos ven evolucionar más allá de su comprensión y no saben cómo responder. El Dr. Park activó una nueva pantalla que mostraba el progreso de la construcción en múltiples instalaciones ocultas. La expansión avanza antes de lo previsto. Ahora tenemos instalaciones de producción de materia oscura en Marte, Europa y Titán. Los asteroides en el sistema exterior están proporcionando materias primas más rápido de lo que podemos procesarlas. ¿Y el reclutamiento para el programa de pilotos? Tenemos 10.000 voluntarios para la siguiente fase de mejoras neuronales. El éxito en Nueva Ginebra ha motivado a cada humano que alguna vez soñó con volar entre las estrellas. Elena sintió con satisfacción. El plan estaba funcionando perfectamente. Mientras la comunidad galáctica entraba en pánico y discutía sobre cómo responder a las nuevas capacidades de la humanidad, los humanos estaban construyendo silenciosamente una flota imparable de naves imposibles. ¿Qué hay de contacto diplomático?, preguntó el almirante Chen. ¿Ha habido algún intento de negociar? Varios, replicó Elena. El Consejo ha enviado 3 emisarios distintos solicitando reuniones. Todos quieren entender nuestra tecnología, naturalmente. ¿Y nuestra respuesta? Los ignoramos. Dejemos que se pregunten sobre nuestras capacidades mientras construimos más naves. El miedo a lo desconocido es más poderoso que el miedo a lo conocido. Sarah se desplazó de fase a otra parte de la habitación, su forma volviéndose brevemente translúcida antes de solidificarse de nuevo. Los pilotos mejorados están informando algo interesante, dijo. A medida que más de nosotros pasamos por el proceso de interfaz neuronal, nos estamos volviendo conscientes de las conexiones con la red de materia oscura en toda la galaxia. Podemos sentir la presencia de materia oscura en todas partes. Y eso significa que potencialmente podemos atacar en cualquier lugar. Explícate. La materia oscura existe en todo el universo, incluso dentro de cada mundo natal alienígena, cada estación espacial, cada nave. Si podemos aprender a manipularla de forma remota, los ojos de Elena se abrieron de par en par a comprender las implicaciones. No necesitaríamos viajar a territorio enemigo. Podríamos atacarlos desde cualquier lugar de la galaxia manipulando la materia oscura que ya los rodea. Exacto. Sus propios planetas se convertirían en armas que podríamos usar contra ellos. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban esta revelación. Habían pensado que las naves de guerra de materia oscura eran el arma definitiva, pero aparentemente eran solo el principio. ¿Cuánto tiempo antes de que podamos probar la manipulación remota?, preguntó Elena. Desconocido. Los pilotos todavía están aprendiendo a interactuar con los campos de materia oscura locales. La manipulación remota a través de distancias galácticas requeriría un nivel de conexión que nunca hemos intentado. Pero es posible. Todo lo que hemos hecho se suponía que era imposible, respondió Sarah con una sonrisa que era a la vez humana y algo completamente diferente. Estamos reescribiendo las leyes de la física, un experimento a la vez. Cuando la reunión concluyó y los participantes regresaron a sus diversos proyectos, Elena se quedó atrás para estudiar las pantallas tácticas. Puntos rojos marcaban las ubicaciones de acumulaciones militares alienígenas en toda la galaxia. Cientos de especies se preparaban para la guerra contra un enemigo que no entendían, usando armas que no podían tocar a sus objetivos. Hubiera sido casi divertido si lo que estaba en juego no fuera tan alto. La humanidad tenía 6 meses, tal vez menos, antes de que la galaxia se uniera contra ellos en desesperación.
6 meses para construir suficientes naves de guerra de materia oscura para enfrentar a las flotas combinadas de 1000 mundos. 6 meses para dominar tecnologías que dejaban obsoleta la guerra convencional. Pero mientras Elena observaba el informe de producción desplazarse por sus pantallas, se sintió segura de que estarían listos. La galaxia había cometido un error crítico. Les habían dado a los humanos algo por lo que luchar, y los humanos nunca habían perdido una guerra cuando su supervivencia dependía de ganarla. Pronto, la oscuridad entre las estrellas transportaría naves que existían en múltiples dimensiones a la vez, tripuladas por pilotos que habían evolucionado más allá de las limitaciones humanas normales, armadas con armas que podían deshacer la propia realidad. La galaxia aprendería lo que sucedía cuando acorralabas a la especie más peligrosa del universo y le dabas tiempo para prepararse. 6 meses después, la flota militar más grande de la historia galáctica se reunió en el borde del espacio humano. Naves de todas las civilizaciones importantes colgaban en formación como una constelación de metal. Acorazados Vex con sus brutales cascos angulares. Naves Zenith que parecían cristales vivientes. Cruceros de batalla de la Federación de Comercio erizados de armas. Y cientos de otros diseños que representaban el poder militar combinado de 1000 mundos. El almirante Saurin estaba en el puente de su nave insignia, la Unidad Galáctica, inspeccionando la mayor armada jamás reunida. 3 millones de naves repartidas en un volumen de espacio más grande que la mayoría de los sistemas solares. Cada sistema de armas que la galaxia había desarrollado durante millones de años estaba representado en esta flota. Recuento final, almirante, informó su oficial táctico. 3.2 millones de naves de combate, desde destructores hasta aniquiladores de planetas. Potencia de fuego combinada equivalente a 24 núcleos estelares. ¿Y a qué nos enfrentamos?, preguntó Saurin, aunque ya sabía la respuesta. Número desconocido de naves de materia oscura humanas. Las estimaciones de inteligencia varían de cientos a miles, pero sus capacidades de sigilo hacen imposibles los recuentos precisos. Saurin asintió sombríamente. Durante 6 meses, la galaxia se había preparado para este momento. Se habían desarrollado nuevas armas específicamente para contrarrestar la tecnología de desplazamiento de fase. Anclas de realidad que teóricamente fijarían los objetivos en el espacio-tiempo normal. Disruptores cuánticos diseñados para desestabilizar los campos de materia oscura. Barreras dimensionales que deberían impedir el viaje de fase. Ninguna de ellas había sido probada contra naves de materia oscura reales. Señor, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión en todas las frecuencias. Es inusual. Muéstramela. La pantalla principal se activó, mostrando lo que parecía ser espacio vacío. Pero mientras observaban, una figura comenzó a materializarse desde la oscuridad. La comandante Sara Chen apareció en la pantalla, pero había cambiado. Su forma parecía parpadear entre dimensiones. Sus ojos contenían profundidades que reflejaban el vacío entre las estrellas. Y cuando habló, su voz llevaba armónicos que sugerían una vasta inteligencia operando en múltiples niveles de realidad. Saludos, flotas reunidas de la galaxia, dijo Sara, sus palabras llegando a cada nave simultáneamente a pesar de las vastas distancias involucradas. Soy la comandante Chen de la flota oscura de la Tierra. Han venido a nuestro espacio con armas de guerra. Preferiríamos que se fueran pacíficamente. El almirante Saurin activó su propia transmisión. Comandante Chen, está hablando con las fuerzas militares combinadas del Consejo Galáctico. Su especie ha violado la ley interestelar al desarrollar tecnología de armas prohibida. Ríndanse de inmediato y sometan sus naves a inspección. La imagen de Sara sonrió, y por un momento su forma se volvió completamente transparente antes de solidificarse de nuevo. Almirante, sus leyes fueron escritas por especies que no entienden la verdadera naturaleza de la realidad. Hemos evolucionado más allá de tales limitaciones. ¿Cumplirán con la autoridad galáctica o usaremos la fuerza? Ah, ¿sí?, preguntó Sara, y ahora su voz llevaba una clara diversión. Por favor, procedan. Tenemos curiosidad por ver lo que han aprendido en 6 meses. Saurin miró a su alrededor en su puente a oficiales de una docena de especies diferentes, todos entrenados en guerra convencional contra enemigos convencionales. Ninguno de ellos se había enfrentado jamás a un oponente que pudiera existir parcialmente fuera de la realidad que conocían. Todas las naves, transmitió Saurin a la masiva flota, activen las anclas de realidad. Apunten a la fuente de transmisión humana y disparen cuando estén listos.
3 millones de naves activaron sistemas de armas que habían sido diseñados específicamente para contrarrestar la tecnología de materia oscura. El espacio alrededor de la imagen de Sara comenzó a brillar mientras las anclas de realidad intentaban fijar su posición en el espacio-tiempo normal. Los disruptores cuánticos dispararon ráfagas de energía exótica que deberían haber desestabilizado cualquier campo de materia oscura. Sara observó la exhibición con interés, su forma parpadeando ocasionalmente mientras las armas la afectaban, pero sin desaparecer por completo. Impresionante, dijo. Han aprendido mucho sobre física teórica en muy poco tiempo. Desafortunadamente, todavía están pensando en términos de su vieja realidad. Mientras hablaba, el espacio alrededor de la flota galáctica comenzó a cambiar. No las dramáticas ondulaciones que habían visto en Nueva Ginebra, sino algo más sutil y mucho más aterrador. La radiación de fondo del propio espacio comenzó a cambiar, como si el mismísimo tejido del universo estuviera siendo reescrito. Señor, llamó el oficial científico, el pánico infiltrándose en su voz. Estoy leyendo firmas de energía imposibles en toda la flota. La densidad de materia oscura está aumentando exponencialmente en nuestra área local. ¿Qué significa eso?, exigió Saurin. No lo sé, señor. Las lecturas están más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. La imagen de Sara comenzó a multiplicarse, apareciendo simultáneamente en pantallas de toda la flota galáctica. No transmisiones, sino manifestaciones reales de su presencia existiendo en múltiples lugares a la vez. Durante 6 meses, se han preparado para luchar contra las naves que vieron en Nueva Ginebra, dijo, su voz ahora viniendo de todas partes a la vez. Pero esos fueron solo nuestros primeros intentos, nuestros exploradores, nuestros ejercicios de aprendizaje. Permítame presentarles lo que hemos construido desde entonces. La oscuridad entre las naves comenzó a tomar forma. Al principio, solo eran sombras, parches de espacio que parecían más oscuros que el vacío a su alrededor. Luego, las sombras comenzaron a moverse, fluyendo como noche líquida entre las naves galácticas. A medida que se movían, comenzaron a solidificarse en formas que desafiaban toda comprensión de lo que debería ser una nave espacial. Estas no eran las elegantes naves angulares que habían aparecido en Nueva Ginebra. Eran estructuras que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Sus geometrías cambiaban y se transformaban a medida que se movían por el espacio. Algunas parecían estar construidas de oscuridad cristalizada. Otras parecían ecuaciones matemáticas con forma física, y unas pocas parecían estar construidas con el concepto de vacío mismo. Acorazados dimensionales, explicó Sara, su voz ahora llevando matices que sugerían vastas inteligencias operando en niveles más allá de la conciencia normal. Cada uno existe simultáneamente en múltiples realidades, cada uno tripulado por pilotos que han evolucionado más allá de las limitaciones de la existencia unidimensional. El almirante Saurin miró sus pantallas tácticas, tratando de contar las naves enemigas. Los números seguían cambiando a medida que las naves entraban y salían de la realidad visible. En un momento sus sensores mostraban cientos de contactos enemigos, al siguiente miles, luego decenas de miles. ¿Cuántos?, susurró. Suficientes, respondió Sara, de alguna manera escuchando su pregunta a pesar de los canales de comunicación cerrados. Hemos aprendido a fabricar naves a partir de la materia prima del propio espacio. La materia oscura está en todas partes, almirante. En el vacío entre sus naves, dentro de sus cascos, entretejida en los átomos de su tripulación. Simplemente la remodelamos. Para demostrar su punto, la materia oscura comenzó a condensarse dentro de los pasillos de varias naves galácticas. No atacando, no de forma destructiva, solo haciendo notar su presencia. Miembros de la tripulación en toda la flota observaron con terror cómo las sombras se movían por sus pasillos, a veces tomando formas humanoides que asentían educadamente antes de disolverse de nuevo en la oscuridad. «Esto es imposible», murmuró el Dr. Kelvin desde su posición a bordo de la nave científica Pionero Cuántico. «La materia no puede ser creada a partir de la energía del vacío a esta escala. Su ciencia está limitada por su pensamiento tridimensional», respondió la voz de Sara, hablando directamente dentro de su mente. «Hemos aprendido a acceder a las 11 dimensiones que componen la verdadera realidad. Desde nuestra perspectiva, sus imitaciones son pintorescas. Los acorazados dimensionales comenzaron a moverse a través de la flota galáctica, no alrededor de ella ni entre las naves, sino a través de ellas.
Naves que habían resistido la potencia de fuego de núcleos estelares vieron sus cascos penetrados por naves que existían parcialmente fuera del espacio normal. Pero en lugar de atacar, las naves de materia oscura simplemente demostraron sus capacidades. Una nave humana se desfasaría a través de un acorazado Vex, apareciendo por un momento en el centro de mando de la nave enemiga para permitir que la tripulación viera seres que todavía eran reconociblemente humanos, pero cambiados de formas fundamentales. Los pilotos mejorados ya no necesitaban trajes ambientales ni soporte vital. Existían cómodamente en el vacío, su conciencia capaz de interactuar directamente con la materia oscura que impregnaba todo el espacio. Cuando miraban a las tripulaciones alienígenas, sus ojos contenían la profundidad de seres que habían visto más allá de los límites de una sola realidad. Podríamos destruir toda su flota en segundos, explicó Sara a los cada vez más aterrados comandantes alienígenas. Podríamos desestabilizar la materia oscura dentro de los cascos de sus naves y ver cómo dejan de existir a nivel cuántico. Podríamos manipular los campos gravitacionales alrededor de sus naves y aplastarlos hasta convertirlos en singularidades. Podríamos desplazar a sus tripulaciones a dimensiones alternativas y dejar sus naves flotando vacías. Entonces, ¿por qué no lo hacen?, preguntó el almirante Saurin, su voz tensa de miedo y confusión. Porque todavía somos humanos, replicó Sara, su imagen apareciendo directamente en su puente, de pie entre sus oficiales como un fantasma hecho sólido. Y los humanos prefieren soluciones que no requieren genocidio. Hizo un gesto y pantallas holográficas aparecieron por todo el puente mostrando cartas estelares de la galaxia. Pero estas no eran cartas ordinarias. Mostraban la galaxia como la percibían los humanos mejorados, una estructura tridimensional flotando en una matriz de 11 dimensiones de materia oscura y energía exótica. El viejo orden galáctico está terminando, anunció Sara. No a través de la conquista, sino a través de la evolución. Su especie desarrolló tecnología para manipular la materia y la energía. Nosotros aprendimos a manipular la estructura fundamental de la propia realidad. ¿Qué quieren?, preguntó Saurin en voz baja. Asociación, no dominación. La galaxia es lo suficientemente vasta para todos nosotros, pero las reglas deben cambiar. No más restricciones basadas en jerarquías artificiales. No más castigos a las especies que muestran iniciativa o desarrollan nuevas tecnologías. Sara agitó la mano y flujos de datos comenzaron a llegar a cada nave de la flota galáctica. Especificaciones técnicas, teorías científicas y procesos de fabricación para tecnologías que estaban siglos por delante de cualquier cosa que las potencias establecidas poseían. Ofrecemos esto libremente, dijo. No la manipulación de la materia oscura, que requiere cambios evolutivos para los que no están preparados, sino mejoras a su tecnología existente. Naves más rápidas, sistemas de energía más eficientes, avances médicos que podrían extender sus vidas por miles de años. El almirante Saurin estudió los datos que fluían por sus pantallas. Incluso un análisis superficial mostraba que estos avances eran genuinos y revolucionarios. ¿Cuál es el precio? Aceptación, respondió Sara simplemente. Reconocimiento de que la galaxia ahora incluye especies que existen en niveles a los que aún no pueden acceder. Respeto por las nuevas capacidades que hemos desarrollado. Y lo más importante, el abandono de la creencia de que la fuerza da la razón. ¿Y si nos negamos? La expresión de Sara se volvió triste en lugar de amenazante. Entonces se quedarán atrás. Nos expandiremos más allá de esta galaxia. Exploraremos dimensiones que no pueden percibir. Construiremos civilizaciones en realidades a las que no pueden acceder. En unos pocos miles de años, estarán solos, preguntándose a dónde fueron todos los demás. Hizo otro gesto, y el espacio alrededor de la flota galáctica comenzó a llenarse de nuevas imágenes. No naves esta vez, sino estructuras. Ciudades que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, pobladas por seres que habían evolucionado más allá de las limitaciones de la existencia en una sola realidad. Arte, música y ciencias que incorporaban perspectivas de todo el espectro dimensional. En esto nos estamos convirtiendo, explicó Sara. No en conquistadores, sino en exploradores de posibilidades infinitas. Los invitamos a unirse nosotros en esta evolución, pero no nos dejaremos frenar por el miedo a cambio. El almirante Saurin miró a su alrededor en su puente los oficiales que representaban las mentes militares más grandes que la galaxia había producido. Todos parecían abrumados por conceptos que desafiaban sus suposiciones más fundamentales sobre la realidad. El Consejo necesitará tiempo para considerar estas propuestas, dijo finalmente. Por supuesto,
Pero entiendan que el tiempo no es ilimitado. Estamos cambiando rápidamente y pronto la brecha entre nosotros podría volverse demasiado amplia para cerrarla. La imagen de Sara comenzó a desvanecerse, pero su voz permaneció clara. Retiraremos nuestra flota y esperaremos su respuesta. Pero, almirante, no confunda este gesto con debilidad. Si eligen la guerra en lugar de la evolución, descubrirán que también nos hemos preparado para esa posibilidad. Los acorazados dimensionales comenzaron a desfasarse del espacio normal, desapareciendo en dimensiones que los sensores galácticos no podían rastrear. En cuestión de minutos, el área alrededor de la flota estaba vacía, a excepción de las distorsiones persistentes que marcaban la presencia de fuerzas más allá de la comprensión convencional. El almirante Saurin se encontró solo con la flota más grande de la historia galáctica, enfrentando a un enemigo que acababa de demostrar que podía destruirla sin esfuerzo, pero que en cambio optó por ofrecer una asociación. «Señor», preguntó su oficial táctico en voz baja, «¿cuáles son sus órdenes?» Saurin miró el flujo de datos que todavía corría por sus pantallas, mostrando avances tecnológicos que podrían revolucionar la civilización galáctica. Luego miró el espacio vacío donde naves imposibles habían demostrado capacidades que dejaban obsoleta toda su flota. Envía una señal al Consejo, dijo finalmente. «Dígales que necesitamos hablar». En las profundidades del espacio, donde la materia oscura fluía como ríos invisibles entre dimensiones, la comandante Saracen flotaba en una realidad que era a la vez completamente alienígena y perfectamente natural para su conciencia mejorada. A su alrededor, miles de otros humanos evolucionados trabajaban en proyectos que habrían sido inconcebibles para sus antiguos Yo'us. Estaban construyendo nuevas formas de civilización que existían a través de múltiples dimensiones simultáneamente. Arte que solo podía ser percibido por una conciencia que existía fuera del espacio-tiempo normal. Ciencias que usaban las fuerzas fundamentales de la realidad como materia prima para la creación, pero seguían siendo humanos en su núcleo, todavía impulsados por la curiosidad, por el deseo de explorar, construir y descubrir nuevas posibilidades. La mejora de la materia oscura no había cambiado esa naturaleza esencial. Simplemente les había dado las herramientas para explorar realidades que las generaciones anteriores no podrían haber imaginado. «¿Qué crees que elegirán?», preguntó otro humano mejorado, desplazándose de fase para unirse a Sara en el espacio multidimensional que ahora llamaban hogar. «Lucharán primero con el miedo», respondió Sara, su conciencia tocando las corrientes de materia oscura que conectaban todas las realidades. «Pero finalmente, la curiosidad ganará. Siempre lo hace. ¿Y si eligen la guerra? Entonces aprenderán por qué los humanos sobrevivieron cuando tantas otras especies no lo hicieron. Nos adaptamos. Superamos los obstáculos. Encontramos formas de convertir las desventajas en fortalezas». Mientras hablaban, la construcción continuaba en proyectos que abarcaban múltiples galaxias. La humanidad no se contentaba con dominar un solo sistema estelar o incluso una sola realidad. Se estaban preparando para explorar las infinitas posibilidades que existían más allá de los límites del espacio-tiempo normal. La galaxia podía unirse a ellos en esta gran aventura o podía quedarse atrás en sus familiares limitaciones tridimensionales. De cualquier manera, la humanidad continuaría evolucionando, explorando, empujando más allá de cada límite que encontraran. La era de pedir permiso había terminado. La era de la posibilidad infinita había comenzado. Y en la oscuridad entre las estrellas, algo que una vez había sido humano y ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, sonrió con anticipación por lo que vendría después. El universo era vasto y lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Era hora de empezar.